Bienvenidos a la clase de filosofía. En este vídeo os voy a traer a dos de los primeros pensadores griegos que van a ser Tales de Mileto y Anaxímenes, que los dos se hicieron la misma pregunta: ¿cuál es el arjé de la physis? Así que vamos a ver qué explicación daban estos primeros filósofos a esta pregunta. Cuando hablábamos del arjé de la physis, estábamos relacionando este arjé con un elemento básico, un elemento natural. Pues Tales relaciona el arjé de la physis con el agua, y Anaxímenes lo relaciona con el aire. Estos dos elementos, agua y aire, para estos dos autores tienen que ser el principio del cual surge la naturaleza. Pero para que esto sea así, tiene que cumplir unas 4 características. Estas características van a ser estas de aquí, que vienen a ser la capacidad de generar, la capacidad de poder dar movimiento, la capacidad de hacer posible el cambio y al mismo tiempo, después de todo esto, que dé un orden cosmológico y una explicación de por cómo acaba, en última instancia, de estar formado el mundo en general. Así que las 4 características por las cuales van a discutir estos dos autores en este vídeo van a ser estas. La primera característica sería la generación, es decir, la capacidad de crear vida. Tales decía que el agua generaba esta vida por distintos ejemplos que podríamos ver nosotros hoy en día o que seguramente vio él en su momento. Tales vería que en la barriga de la mujer embarazada y al expulsar lo que sería el bebé, sale rodeado de agua. Por otro lado, también podemos observar que el agua tiene esta capacidad generativa a la hora de, por ejemplo, regar un campo. Si a un campo le riegas con un montón de agua o lo observas tras llover, veremos que de ese campo brotarán césped o hierbas. La ausencia de agua es la que destruye esta vida. Es decir, el ser humano, si no bebe, pues se muere de sed o de lo que sea, ¿no? Y las plantas también. Una falta de agua les quita esta vida. Y un ser que ya está muerto es un ser seco. En cambio, para Anaxímenes no sería el agua, sino que sería el aire, porque hace una relación entre el aire y la sustancia del alma. Es decir, el alma está hecha de aire, y el alma es lo que le da vida a las cosas. Es decir, aquello que está vivo es porque tiene alma, y es porque tiene alma que llega a la vida, y por contradicción o por negación de este alma, cuando pierde este alma, pierde este aire, pierde este último suspiro, entonces ya está muerto. Entonces es ya que pierde esta vida. La segunda característica que tiene que tener el arjé, o uno de estos elementos para ser considerados arjé, es explicar la capacidad del movimiento. ¿Cómo es posible que haya movimiento en la naturaleza a partir de estos elementos? Con Tales, el agua, al verla, ya podemos darnos cuenta de que tiene un movimiento constante. Es un ser que, al no tener una forma determinada, puede cambiar de cualquier tipo de forma y moverse por distintas maneras a partir del espacio. Y esto sería una razón bastante importante por la cual Tales, considerando que estamos llenos de agua, tenemos esta habilidad de movimiento gracias a que somos seres húmedos, llenos de agua, que el agua es capaz de mantener un movimiento constante, sutil, frágil quizá, pero fluido. Y estas capacidades para la observación de Tales solamente las tiene el agua. Así que por eso Tales seguirá manteniendo que el agua es este arjé de la naturaleza. Para Anaxímenes, este movimiento es gracias al aire, que al estar este aire imbuido en nosotros y que dentro de nosotros hay un alma formada de aire, esta alma es la que nos da movimiento a nosotros, es una cosa que podemos ver en el movimiento de las cosas, y además, si en la naturaleza está toda imbuida por este aire, porque toda la naturaleza, de alguna manera, tiene su propia alma, y esta alma está constituida de aire, y aire es movimiento, queda justificado, según Anaxímenes, que el aire sea este arjé, porque se puede constatar, porque hay movimiento, y como hay movimiento, hay aire. La tercera característica es la característica del cambio, es decir, este elemento, si puede ser arjé, tiene que justificar que haya cambio o cambios en la naturaleza. Es decir, que una cosa pase a ser de una primera fase a una segunda fase. Para Tales, con el agua se explica muy bien el cambio. El agua representa en sí mismo el cambio de una manera
muy visual, porque es capaz de cambiar su forma en tres estados distintos, que realmente son los tres estados que uno puede observar en una realidad, que es el estado líquido, el estado sólido y el gaseoso. Hay pocos estados más que podamos tener en una materia. Y estos estados se representan muy bien con la capacidad que tiene el agua de pasar de una manera muy rápida de una fase a la otra. Por lo tanto, para Tales, cada vez que observamos en la naturaleza algo sólido, es porque la parte, o como diríamos hoy en día, las moléculas de agua que están formando esa materia sólida, están, no diríamos congeladas, pero en su fase de agua sólida. Lo mismo se puede aplicar a cualquier gas que está aplicado en su fase de agua gaseosa o en cualquier líquido. Es decir, es una parte de agua que está en este momento en su fase de liquidez. Para Anaxímenes, el aire explica mejor esta posibilidad del cambio. ¿Cómo? Pues porque viene a decir que el aire tiene esta capacidad de lo que hoy llamamos rarefacción y condensación. Es decir, tiene la capacidad de volverse o más denso o menos denso, más ligero y liviano. Y esto decía que lo podíamos ver cuando observábamos que el aire, al ascender en la atmósfera, se condensaba y se transformaba en nube. Las nubes, al condensarse más todavía, se transformaban en agua. El agua, al llegar a tierra, se condensaba aún más todavía y se transformaba en piedra o en tierra o en elemento sólido. Esto sería un proceso de condensación, pero luego tenía el proceso de rarefacción, que es decir, el proceso de volverse más ligero aún. Y en este proceso, cuando el aire se volvía aún más ligero, se podía transformar en fuego. Y cuando aún se volvía aún más ligero, se podía transformar en un rayo, por ejemplo. Entonces, aquí Anaxímenes hace un poco de una trampa lógica, pero podemos observar que explica bastante bien cualquiera de los sucesos que pasan en la naturaleza y los explica a partir de este aire. Porque si son ciertos estas dos primeras premisas de que tiene esta capacidad de condensarse y de rarefactarse, esta capacidad, entonces sí que explica muy bien que el aire puede transformarse en este fuego, en este agua, en este rayo o en esta tierra. Pero bueno, para acabar nos quedaría esta cuarta característica, que sería la del orden cosmológico, que sería el hecho de decir, vale, toda esta naturaleza está creada por este elemento, que puede ser o el agua o el aire, pero ¿qué resultado final tiene este elemento que ver con el orden natural de la Tierra, por decirlo de una manera? Pues Tales vendrá a decir que en realidad la Tierra lo que es una isla flotante sobre un mar infinito. Efectivamente, Tales acaba identificando toda lo que sea la unidad de lo que hoy llamaríamos el planeta Tierra con esto, una isla flotante que se sostiene gracias y en cierto sentido para y por el agua. Nos podemos imaginar que para la Tierra, para Tales sería eso, un barquito flotante en un mar infinito. Después del agua, ¿qué hay? ¿O dónde terminan los límites del agua? Pues ya podréis adivinar qué es lo que diría Anaxímenes. Hay aire. Sí, aire otra vez. Efectivamente, Anaxímenes aceptaría esta idea de que la Tierra sería como una isla flotante, pero que colindando con el agua o con el mar, pasado este agua lo que hay es aire. Y hace como una representación o una visión un poco matemática lógica, que es el hecho de decir, por encima de la Tierra tenemos aire, pues será lógico o necesario que por debajo de ella siga habiendo aire. Y esto tiene cierto aspecto curioso, porque si examinamos el planeta Tierra hoy en día flotando en el universo, quizás si Anaxímenes lo viese así, diría, ¿lo veis cómo tenía razón? Efectivamente, el planeta Tierra de Anaxímenes sería pues una isla flotando en el aire infinito que formaría el universo. Y esto tendría un poco más de sentido para Anaxímenes o para los ciudadanos griegos que no el hecho de ser una isla flotante en un mar de agua infinito, porque tú puedes mirar hacia el horizonte y ver el agua, pero al final siempre mirarás arriba y verás que hay cierto vacío que se identifica pues más fácilmente con el aire que no con el agua. Así que nada, ya está. Con esto os dejo y nos vemos ya la semana que viene. Un abrazo a todos.